Capítulo 21. Los presentimientos son una cosa muy extraña, y también las afinidades y las señales. Y las tres cosas juntas forman un misterio que los seres humanos aún no hemos sabido descifrar. Nunca me he reído de los presentimientos a lo largo de mi vida, porque he tenido algunos muy raros yo misma. Creo en la existencia de las afinidades, por ejemplo, entre parientes separados por grandes distancias desde hace mucho tiempo, cuyos lazos se han roto totalmente. A pesar de este distanciamiento, cada uno siente que tiene las raíces en común con el otro, cuyo funcionamiento desafía la comprensión humana. Y las señales, por lo que sabemos, podrían ser las afinidades de la naturaleza con el hombre. Cuando yo era una niña de 6 años, una noche oí a Bessie Living decir a Martha Abbott que había soñado con un niño pequeño, y que soñar con los niños era un signo infalible de desgracias, o para uno mismo o para sus familiares. Es posible que me hubiera olvidado de esta declaración si no hubiese sucedido enseguida un evento que la fijó indeleblemente en mi memoria. Al día siguiente, a Bessie la mandaron llamar porque se moría su hermana pequeña. Últimamente había recordado a menudo esta declaración y este incidente, porque durante una semana entera apenas había pasado una noche en que no soñara con un niño, que a veces acunaba en los brazos, a veces sostenía en el regazo, y a veces observaba jugar con Margarita sobre el césped o mojar las manos en el agua de un río. Una noche lloraba y a la siguiente reía. Horas se acurrucaba junto a mí, horas se me escapaba corriendo. Pero con cualquier talante y bajo el aspecto que fuera, durante 7 noches seguidas no dejó de reunirse conmigo en la tierra de los sueños. No me gustó esta reiteración de una idea, la extraña repetición de una misma imagen, y me ponía nerviosa cuando se acercaba la hora de acostarme y de ver la aparición. Soñaba con este fantasma infantil la noche de luna en la que había oído el grito, y al día siguiente, por la tarde, me mandaron recado de que se requería mi presencia en el cuarto de la señora Fairfax. Al acudir allí, encontré esperándome a un hombre con aspecto de ser el criado de un caballero. Iba vestido de luto riguroso y el sombrero que llevaba en la mano estaba rodeado con una cinta de crespón. «Supongo que no se acordará de mí, señorita», dijo, levantándose cuando entré. «Pero me llamo Liven, y era el cochero de la señora Reed cuando vivía usted en Gallesgate, hace 8 años, o 9, y aún vivo ahí». «Oh, Robert, ¿cómo está? Lo recuerdo muy bien. A veces me montaba usted en el caballito bayo de la señorita Georgiana. ¿Y cómo está Bessie? Usted está casado con Bessie, ¿verdad?» «Sí, señorita. Mi esposa está muy bien, gracias. Me dio otro hijo hace unos 2 meses, así que ahora tenemos 3. Y tanto la madre como el bebé van muy bien». «¿Y la familia de la casa grande está bien, Robert?» «Siento no traerle mejores noticias de ellos, señorita. Están mal ahora, con muchos problemas». «Espero que no se haya muerto nadie», dije, mirando sus ropas negras. Él también miró el crespón del sombrero y respondió: «El señorito John se murió ayer, hizo una semana, en su buffet de Londres». «¿El señorito John?» «Sí». «¿Y cómo lo soporta su madre?» «Verá usted, señorita Eyre, no es una desgracia corriente. Su vida ha sido muy disipada. Durante los últimos 3 años se abandonó a costumbres disolutas y su muerte ha sido espantosa». Me contó Bessie que no le iban bien las cosas. Bien, no podían irle peor. Echó a perder su salud y su herencia en compañía de los peores hombres y mujeres. Se endeudó y fue a la cárcel. Su madre lo ayudó 2 veces, pero en cuanto salía, volvía a sus antiguos compañeros y costumbres. No tenía buena cabeza. Los vibrones entre los que vivía lo engañaron más de lo que se puede imaginar. Acudió a Gateshead hace unas 3 semanas. Pretendía que le diera a la señora todo lo que tenía. La señora se negó, ya que su fortuna se hallaba muy menguada por los excesos de él. Así que se marchó de nuevo, y la noticia siguiente que llegó fue la de su muerte. Sabe Dios cómo murió. Dicen que se suicidó. Me quedé callada. Eran noticias terribles. Siguió Robert Leven. La señora no se encuentra muy bien de salud desde hace tiempo. Había engordado mucho, pero no estaba sana,
y la pérdida de dinero y el miedo a la indigencia la consumieron del todo. La noticia de la muerte del señorito John y la manera en que se había producido llegó demasiado de sopetón. Le produjo una embolia. Pasó 3 días sin decir palabra, pero el martes pasado parecía estar algo mejor. Parecía querer decir algo. No hacía más que murmurar cosas y hacer señas a mi mujer. Sin embargo, no fue hasta ayer por la mañana que Bessie se dio cuenta de que pronunciaba el nombre de usted, y finalmente reconoció las palabras. Trae a Jane. Vayan por Jane Eyre, que quiero hablar con ella. Bessie no está segura de que esté en su sano juicio, ni de si sus palabras quieren decir algo, pero se lo dijo a las señoritas Elisa y Georgiana, y les aconsejó que la mandaran llamar a usted. Al principio, las señoritas le daban largas, pero su madre se puso tan inquieta y decía tantas veces Jane, Jane, que por fin dieron su consentimiento. Yo salí de Gateshead ayer. Si usted puede estar preparada, señorita, me gustaría llevarla de vuelta conmigo mañana temprano. Sí, Robert, estaré preparada. Creo que debo ir. Yo lo creo también, señorita. Bessie dijo que estaba segura de que no se negaría, pero supongo que tendrá que pedir permiso para marcharse. Sí, y lo haré ahora mismo. Y después de acompañarlo a la sala de los criados y dejarlo al cuidado de la mujer de John, fui en busca del señor Rochester. No estaba en ninguna de las habitaciones de abajo, ni en el patio, ni en las cuadras, ni en el jardín. Pregunté a la señora Fairfax si lo había visto, y dijo que sí, que creía que estaba jugando al billar con la señorita Ingram. Me encaminé deprisa a la sala de billar de donde provenía el sonido de las bolas y el murmullo de voces. El señor Rochester, la señorita Ingram, las 2 señoritas Eston y sus admiradores estaban todos ocupados con la partida. Hizo una falta de dosis de valor para interrumpir un juego tan interesante. Sin embargo, mi misión no admitía demora, por lo que me acerqué al señor, que estaba de pie junto a la señorita Ingram. Ella se giró cuando me aproximé y me dirigió una mirada altiva. Sus ojos parecían preguntar, ¿qué querrá esta criatura rastrera ahora? Y cuando dije en voz baja, señor Rochester, hizo un gesto como para despacharme. Recuerdo su aspecto en ese momento. Era muy atractivo y llamativo. Llevaba un vestido de mañana de gasa celeste y un pañuelo de muselina azul entretejido en el cabello. Estaba muy animada por el juego, y la expresión de su fisonomía arrogante no cambió con la irritación orgullosa. ¿Quiere hablar con usted esta persona?, preguntó al señor Rochester, a lo que éste se volvió para ver quién era esa persona. Hizo una mueca peculiar, uno de sus gestos extraños y ambiguos. Dejó caer el taco y me siguió fuera de la habitación. ¿Y bien, Jane?, dijo, apoyando la espalda contra la puerta del aula que acababa de cerrar. Por favor, señor, quiero su permiso para ausentarme 1 semana o 2. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? Para ver a una señora enferma que me ha mandado llamar. ¿Qué señora enferma? ¿Dónde vive? En Gateshead, señor, en el condado. ¿En el condado? Sí, está a 100 millas de distancia. ¿Quién es la que pide que las personas recorran semejante distancia para verla? Se llama Reed, señor, la señora Reed. ¿Reed de Gateshead? Conocía a un tal Reed de Gateshead que era magistrado. Es su viuda, señor. ¿Y qué tiene que ver usted con ella? ¿Cómo la conoce? El señor Reed era mi tío, hermano de mi madre. Válgame Dios, nunca me lo había dicho. Siempre me ha dicho que no tenía familia. No tengo ninguna que me quiera, señor. El señor Reed está muerto y su esposa me echó. ¿Por qué? Porque era pobre y una carga y no me quería. Pero Reed tenía hijos, ¿verdad? Debe de tener primos. Ayer hablaba Sir George Lynn de una tal Reed de Gateshead, que dijo que era uno de los mayores granujas de la corte. E Ingram hablaba de una tal Georgina Reed del mismo lugar, que fue muy admirada por su belleza hace un par de años en Londres. John Reed también ha muerto, señor. Se arruinó y medio arruinó a su familia, y se cree que se suicidó. La noticia afectó de tal modo a su madre que le produjo un ataque de apoplejía. ¿Y de qué le va a servir a usted?
Tonterías, Jane. Yo no me iré corriendo 100 millas para ver a una señora que probablemente muera antes de que llegue, y que además la echó. Sí, señor, pero hace mucho tiempo, cuando sus circunstancias eran muy diferentes, no estaría tranquila si desoyera sus ruegos ahora. ¿Cuánto tiempo se quedará? El menor tiempo posible, señor. Prométame que se quedará solo una semana. Más vale que no le dé mi palabra. Puedo verme obligada a romperla. En todo caso, volverá usted. No se dejará convencer bajo ningún pretexto para quedarse a vivir permanentemente con ella. No, seguro que volveré si todo está bien. ¿Y quién irá con usted? ¿No pensará viajar 100 millas sola? No, señor, ha enviado a su cochero. ¿Es de fiar? Sí, señor, lleva 10 años con la familia. El señor Rochester reflexionó. ¿Cuándo quiere marcharse? Mañana temprano, señor. Pues le hará falta dinero. No puede viajar sin dinero, y supongo que no tiene mucho. Aún no le he dado su salario. ¿Cuánto posee, Jane? Preguntó con una sonrisa. Saqué el monedero que, en efecto, contenía bien poco. 5 chelines, señor. Él cogió el monedero, vertió el contenido en la palma de su mano y se rió ahogadamente, como si le hiciera gracia su escasez. Sacó enseguida su cartera. Tome, me dijo, tendiéndome un billete de banco. Era de 50 libras y me debía solo 15. Le dije que no tenía cambio. No quiero cambio, ya lo sabe. Coja su salario. Me negué a aceptar de lo que me debía. Al principio puso cara de mal humor, pero luego dijo, como si hubiera recordado algo. Está bien entonces. Será mejor que no se lo dé todo ahora. A lo mejor estaría fuera 3 meses si tuviera 50 libras. Aquí tiene 10. ¿No es suficiente? Sí, señor, pero ahora me debe usted 5. Vuelva para cobrarlas. Soy su banquero por 40 libras. Señor Rochester, debo mencionar otro asunto, ahora que tengo otra ocasión. ¿Otro asunto? Tengo curiosidad por saberlo. Usted me ha dado a entender, señor, que se va a casar pronto. ¿Sí? ¿Y qué? En ese caso, señor, Adele deberá ir a la escuela. Estoy segura de que usted se da cuenta de ello. Para que no moleste a la novia, que de otro modo podría pisotearla de mala manera. La sugerencia tiene sentido, sin duda. Adele debería ir a la escuela, como usted dice. ¿Y usted, por supuesto, debe irse al diablo? Espero que no, señor, pero debo buscar trabajo en otro sitio. Por supuesto, exclamó con voz tan gangosa y rasgos tan distorsionados que le hacían parecer grotesco y ridículo. Me contempló durante algunos minutos. ¿Pedirá usted a la vieja señora Reed y a sus hijas que le busquen un puesto de trabajo? No, señor, no tengo el tipo de relación con mis familiares que pueda justificar el pedirles favores. Pondré un anuncio. ¿Subirá a pie las pirámides de Egipto? Rezongó. Atrévase a anunciarse. Ojalá le hubiese ofrecido un soberano en lugar de 10 libras. Devuélvame 9 libras, Jane. Me hacen falta. A mí también, señor, respondí, poniendo a la espalda las manos con el monedero. Bajo ningún concepto puedo prescindir del dinero. ¡Qué tacaña!, dijo. Mira que negarme dinero a mí. Deme 5 libras, Jane. Ni 5 chelines, señor, ni 5 peniques. Déjeme mirar el dinero, por lo menos. No, señor, usted no es de fiar. Jane, señor, prométame una cosa. Le prometeré cualquier cosa, señor, que me sea posible cumplir. No se anuncie y confíe en mí para buscarle un puesto. Con el tiempo le encontraré uno. Estaré encantada de hacerlo, señor, si usted me promete a su vez que Adele y yo habremos salido de la casa antes de entrar en ella su esposa. Muy bien, le doy mi palabra. ¿Se marcha mañana entonces? Sí, señor, mañana temprano. ¿Bajará al salón después de cenar? No, señor, debo hacer los preparativos para el viaje. Entonces, ¿hemos de despedirnos por un tiempo? Supongo que sí, señor. ¿Cómo lleva a cabo la gente la ceremonia de la despedida, Jane? Enséñeme, no estoy al corriente.
Dicen adiós o cualquier otra fórmula que prefieran. Entonces dígalo. Adiós, señor Rochester, por ahora. ¿Qué debo decir yo? Lo mismo si usted quiere, señor. Adiós, señorita Eyre, por ahora. ¿Eso es todo? Sí. Me parece insuficiente, seco y frío. Me gustaría añadir algo más al ritual. Darnos la mano, por ejemplo. Pero no, tampoco me satisfaría. Así que no piensa hacer más que decir adiós, Jane. Es suficiente, señor. Una sola palabra bien dicha puede contener tanta buena voluntad como muchas. Probablemente, pero es muy fría e inexpresiva. Solo adiós. ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí con la espalda apoyada en la puerta? Me pregunté. Quiero empezar a hacer la maleta. Sonó la campana anunciando la cena y se fue como un rayo sin decir una sílaba más. Ya no lo vi más aquel día y me había marchado por la mañana antes de que él se levantara. Llegué a la portería de Kereshead a las 5 de la tarde del día 1 de mayo. Entré allí un momento antes de ir a la casa. Estaba muy limpia y aseada. Unas cortinas blancas colgaban de las ventanas ornamentales. El suelo estaba inmaculado. La chimenea y los útiles estaban bien ilustrados, y ardía un fuego vivo. Bessie estaba sentada junto al fuego, dando de mamar a su recién nacido, y Robert y su hermana jugaban sosegados en un rincón. «Dios la bendiga, sabía que vendría», exclamó la señora Liven cuando entré. «Sí, Bessie», dije después de besarla. «Y espero no llegar demasiado tarde. ¿Cómo está la señora Reed? Todavía vive, espero». «Sí, está viva y más tranquila de lo que estaba. El médico dice que puede durar aún una semana o dos, pero no cree que se vaya a recuperar». «¿Me ha vuelto a nombrar?» «Hablaba de usted esta misma mañana y deseaba que viniera, pero duerme ahora, o dormía hace 10 minutos cuando estaba yo en la casa. Suele quedarse letargada toda la tarde, hasta las 6 o las 7, cuando se espabila. ¿Quiere usted descansar una hora aquí, señorita, y luego la acompaño a la casa?» En este punto entró Robert y Bessie acostó en la cuna al niño dormido para ir a recibirlo. Después insistió en que me quitase el sombrero y tomase una taza de té, porque dijo que parecía cansada y pálida. Acepté de buen grado su hospitalidad y me dejé quitar la ropa de viaje con la misma pasividad con la que dejaba que me desnudara de niña. Acudieron de golpe los recuerdos de los viejos tiempos mientras la miraba ajetreada, preparando la bandeja con su mejor vajilla, cortando pan y untándolo de mantequilla, tostando una torta, y entre tanto, dando al pequeño Robert o a la pequeña Jane un cachete de vez en cuando, exactamente igual que solía hacer conmigo en el pasado. Bessie había conservado su genio vivo, además de su ligereza de pies y su buena presencia. Una vez que el té estuvo preparado, iba a acercarme a la mesa, pero me ordenó con el tono autoritario de antaño que me quedara sentada. Debía servirme junto al fuego, dijo, y me colocó delante una mesita con una taza y un plato de tostadas. Exactamente igual que antiguamente tenía por costumbre agasajarme en el cuarto de los niños con alguna exquisitez sustraída en secreto. Sonreí y le obedecí como entonces. Quería saber si era feliz en Thornfield Hall y qué tipo de persona era la señora, y cuando le dije que solo había un señor, si era un caballero agradable y si lo apreciaba. Yo le dije que era un hombre algo feo, pero todo un caballero, que me trataba con amabilidad y que estaba contenta. Después le describí el alegre grupo de huéspedes que habíamos tenido últimamente en la casa, y Bessie escuchó con fruición esta información, pues era del tipo que más le gustaba. Con estas charlas transcurrió rápido una hora. Bessie me devolvió el sombrero y demás ropa, y salí de la portería en su compañía, camino de la casa. También en su compañía, hacía casi 9 años, había bajado por la calzada que ahora subía. Una oscura mañana fría de enero, había abandonado un techo hostil con el corazón desesperado y amargo, y con un sentido de proscripción y casi de reprobación,
para buscar refugio en el desolado asilo de Lockwood, lugar lejano y desconocido. Ese mismo techo hostil se erguía ante mí de nuevo. Mi futuro estaba aún incierto y aún me dolía el corazón, pero sentía errante sobre la faz de la tierra, pero tenía más confianza en mí misma y en mi fuerza, y sentía menos miedo a la opresión. La herida abierta por las injusticias estaba ya curada, y la llama del resentimiento apagada. «Pase usted primero a la salita», dijo Bessie, precediéndome por el vestíbulo. «Las señoritas estarán allí». Un minuto más tarde entré. Ahí estaban todos los muebles, con exactamente el mismo aspecto que tenían la mañana en que me presentaron al señor Brocklesford. La mismísima alfombra sobre la que él había estado yacía delante de la chimenea. Echando un vistazo a la librería, me pareció distinguir las Aves británicas de Bewick, ocupando su sitio de siempre en el tercer estante, con Los viajes de Gulliver y Las mil y unas noches justo encima. Los objetos inanimados no habían cambiado, pero los seres vivos habían cambiado tanto que no hubiera podido reconocerlos. Vi a dos jóvenes ante mí, una muy alta, casi tanto como la señorita Ingram, y muy delgada, de cutis cetrino y expresión severa. Había algo austero en su aspecto, acrecentado por la extremada sencillez de su vestido negro de paño de línea, estrecha, con un cuello de lino amildonado, el cabello estirado hacia atrás y el adorno monjil de cuentas de ébano y un crucifijo. Estaba segura de que era Elisa, aunque encontraba poco parecido con la niña que había sido en aquel semblante largo y pálido. La otra era Georgiana, desde luego, pero tampoco era la Georgiana que yo recordaba, una niña esbelta y etérea de 11 años. Esta era una mujer desarrollada y muy robusta, muy clara de tez, con bonitos rasgos regulares, ojos azules lánguidos y el pelo rubio peinado en tirabuzones. Su vestido también era de color negro, pero el estilo era muy diferente del de su hermana, ceñido y elegante y tan a la moda como el otro era puritano. Cada hermana tenía un rasgo, y solo uno, de la madre. La mayor, pálida y delgada, tenía sus ojos vidriosos, y la menor, lozana y exuberante, tenía su mandíbula y su barbilla, un poco menos prominentes, pero aún así, daban un aspecto indescriptiblemente duro a un rostro, por lo menos de más voluptuoso y fresco. Se levantaron ambas damas cuando entré para recibirme, y ambas me llamaron señorita Eyre. Elisa me saludó con voz cortante, sin sonreír, tras lo cual se volvió a sentar y fijó la vista en el fuego, como si se hubiera olvidado de mi presencia. Georgiana, además de saludarme, me hizo algunas preguntas rutinarias sobre el viaje, el tiempo y otras nimiedades con un tono algo lento, mientras me dirigía varias miradas de soslayo, examinándome de pies a cabeza, pasando de los pliegues de mi pelliza de merino pardo al remate sencillo de mi sombrero rústico. Las damas jóvenes tienen una forma extraordinaria de comunicarle a una que la consideran estrafalaria, sin decirlo con palabras. Una mirada arrogante, unos modales distantes, un tono de voz displicente expresan claramente su opinión sobre este punto, sin caer ni de palabra ni de hecho en la grosería descarada. Sin embargo, el desprecio, solapado o directo, ya no ejercía sobre mí el poder de antaño. Sentada entre mis primas, me sorprendió comprobar lo tranquila que me encontraba ante la indiferencia de una y las atenciones semi-irónicas de la otra. Ni Elisa me mortificaba, ni Georgiana me incomodaba. El caso es que tenía otras cosas en que pensar. En los últimos meses se me habían despertado sentimientos muchísimo más fuertes de lo que ellas eran capaces de provocar. Había experimentado sufrimientos y goces mucho más agudos y exquisitos que cualquiera que ellas podían infligir o conferir, por lo que sus aires no me influían ni positiva ni negativamente. «¿Cómo está la señora Reed?», pregunté, al rato, mirando tranquilamente a Georgiana. Esta tuvo a bien de levantar la cabeza al dirigirme yo directamente a ella, como si se tratara de una familiaridad inesperada. «¿La señora Reed? ¿Quieres decir mamá? No está nada bien. Dudo que puedas verla esta tarde».
Si quieres subir a decirle que he venido, te lo agradecería mucho. Georgiana se sobresaltó y abrió desmesuradamente los ojos azules. Sé que tiene especial interés en verme, añadí, y no me gustaría demorar más de lo imprescindible el cumplimiento de su deseo. A mamá no le gusta que la molesten por las tardes, comentó Elisa. Poco después me levanté. Me quité tranquilamente el sombrero y los guantes sin que me invitasen a ello y dije que iría a buscar a la señora Bessie, que después, suponía, estaría en la cocina para pedirle que se cerciorase de que si quería recibirme la señora Reed aquella noche. Salí, encontré a Bessie y le envié a cumplir mi recado, después de lo cual me dispuse a tomar otras medidas. Hasta entonces siempre me había apocado la arrogancia. Si me hubieran recibido de esta forma un año antes, me habría decidido a dejar Gateshead a la mañana siguiente. Ahora vi claramente que sería una decisión absurda. Había emprendido un viaje de 100 millas para ver a mi tía, y debía quedarme con ella hasta que se curase o se muriese. En cuanto al orgullo o la insensatez de sus hijas, debía apartarlos a un lado e ignorarlos. De modo que me dirigí a la ama de llaves y le pedí que me preparara una habitación. Le dije que sería huésped de la casa durante 1 o 2 semanas. Pedí que mandara subir mi baúl al dormitorio y subí yo misma detrás. Encontré a Bessie en la meseta. La señora está despierta, dijo. Le he dicho que está usted aquí. Venga y veremos si la conoce. No necesité que me guiase a la habitación tan bien conocida, a donde me habían llamado tantas veces antaño para castigarme o reñirme. Precedí apresurada a Bessie y abrí silenciosamente la puerta. Sobre la mesa había una luz velada, ya que se estaba haciendo de noche. Allá estaba, como antes, la gran cama imperial con cortinas de color ámbar. Allá el tocador, el sillón y el escabel donde 100 veces me habían condenado a arrodillarme y pedir perdón por ofensas que no había cometido. Miré cierto rincón, esperando a medias ver una varilla antaño temida, que solía hallarse allí, preparada para salir de un brinco para azotarme la palma temblorosa o la nuca encogida. Me acerqué a la cama, aparté las cortinas y me incliné sobre las almohadas apiladas. Recordaba bien el rostro de la señora Reed y busqué ávidamente la imagen conocida. Es afortunado que el tiempo apacigüe la sed de venganza y sofoque los dictados de la ira y la aversión. Me había separado de aquella mujer llena de amargura y odio, y regresaba ahora sin más emoción que una especie de conmiseración por su gran padecimiento, y un fuerte anhelo de olvidar y perdonar todos los agravios, de reconciliarnos y estrecharnos la mano en señal de amistad. Ahí estaba el rostro conocido, severo e impecable como siempre. Ahí estaban esos extraños ojos que no se apiadaban de nada, y las cejas levemente alzadas, imperiosas y despóticas. ¿Cuántas veces me habían mirado ceñudos con amenaza y odio? Cómo se reanudó el recuerdo de los terrores y penas de la infancia al contemplar sus duras líneas. Sin embargo, me incliné a besarla y me miró. ¿Eres Jane Eyre?, dijo. Sí, tía Reed. ¿Cómo se encuentra, querida tía? Una vez había jurado que nunca volvería a llamarla tía, pero no me pareció ningún pecado olvidar e incumplir este juramento ahora. Había cogido entre mis dedos la mano que se apoyaba en la colcha. Si hubiese apretado con afecto la mía, habría experimentado en aquel momento un verdadero placer. Pero las naturalezas insensibles no se ablandan fácilmente, ni las antipatías se estirpan sin esfuerzo. La señora Reed retiró la mano y, apartando la mirada de mí, comentó que hacía una noche cálida. Nuevamente me contempló con una mirada tan gélida que enseguida tuve la impresión de que su opinión de mí y sus sentimientos hacia mí no habían cambiado ni podían cambiar. Supe, al ver sus ojos pétreos, incapaces de ternura o de derramar lágrimas, que se empeñaba en considerarme mala hasta el final, porque creerme buena no le proporcionaría ningún placer generoso, sino una sensación de mortificación. Sentí dolor y después ira, y luego la resolución de subyugarla, de ser su ama a pesar de ser su naturaleza y su voluntad. Se me habían saltado las lágrimas igual que de niña.
Las mandé volver a su punto de origen. Aproximé a su cabecera una silla, me senté y me incliné sobre su almohada. Usted me mandó a llamar, dije, y estoy aquí. Pretendo quedarme hasta ver que ha mejorado. Por supuesto. ¿Has visto a mis hijas? Sí. Pues puedes decirles que quiero que te quedes hasta que haya podido discutir contigo ciertos asuntos que me rondan la cabeza. Es demasiado tarde esta noche y me cuesta recordarlos, pero había algo que quería decir. A ver. La mirada perdida y la voz cambiada indicaban que su cuerpo, antaño vigoroso, había sufrido estragos. Se dio la vuelta nerviosamente, envolviéndose en las mantas. Mi codo, apoyado en una esquina de la colcha, dificultaba la operación. Se enfadó inmediatamente. Siéntate erguida, dijo. No me molestes sujetando la ropa. ¿Eres Jane Eyre? Soy Jane Eyre. Esa niña me ha dado más problemas de lo que nadie creería. Qué carga para dejarla en mis manos. Y cuántos problemas me causó, día tras día, hora tras hora, con su incomprensible forma de ser, sus arranques de mal genio y su constante vigilancia antinatural de los movimientos de los demás. Una vez me habló como una loca, un diablo. Ningún niño jamás ha hablado como ella. Me alegré de alejarla de la casa. ¿Qué habrá sido de ella en Lockwood? Hubo fiebre allí y murieron muchas alumnas. Sin embargo, ella no murió, pero yo dije que sí. Ojalá se hubiera muerto. Extraño deseo, señora Reed. ¿Por qué la odia tanto? Siempre sentí antipatía por su madre. Era la única hermana de mi marido y muy mimada por él. Él se opuso a que la familia la desheredase cuando se casó por debajo de su rango, y cuando llegó la noticia de su muerte, lloró como un tonto. Se empeñó en traer a la niña, aunque yo le rogué que la colocara con un ama y pagara su manutención. La odié la primera vez que le puse la vista encima. Una criatura enfermiza y llorona. Gemía toda la noche en la cuna. No berreaba a gusto como cualquier otro niño, sino que gimoteaba y lloriqueaba. A Reed le daba pena, y la mimaba y le hacía caso como si fuera una hija suya. A decir verdad, que a sus propios hijos a la misma edad. Intentaba que mis hijos se hicieran amigos de la pequeña mendiga, pero mis retoños no podían soportarla, y él se enfadaba con ellos cuando se mostraban antipáticos con la niña. Durante su última enfermedad, la hacía llevar continuamente a su lecho, y solo una hora antes de su muerte, me hizo jurar que me quedaría con el bebé. Antes habría cargado yo con un niño indigente del hospicio, pero él era débil, muy débil. John no se parece nada a su padre, lo que me alegra. John se parece a mí y a mis hermanos. Es un verdadero Gibson. Ojalá dejara de angustiarme con sus cartas pidiendo dinero. Ya no me queda dinero que darle. Nos estamos haciendo pobres. Debo despedir a la mitad de los criados y cerrar o alquilar parte de la casa. No puedo reconciliarme con la idea, pero ¿cómo nos la vamos a arreglar si no? Dedico 2/3 de mis ingresos a pagar el interés de la hipoteca. John juega muchísimo y siempre pierde, pobrecito. Lo acosan los estafadores. John está hundido y envilecido. Tiene un aspecto espantoso. Me siento avergonzada cuando lo veo. Se estaba poniendo muy nerviosa. Creo que debería dejarla ahora, dijo a Bessie, que estaba de pie al lado opuesto de la cama. Quizás sea mejor, señorita, pero a menudo habla de esta manera al atardecer. Por las mañanas está más tranquila. Me levanté. «Detente», exclamó la señora Reed. «Hay otra cosa que quiero decir. Me amenaza constantemente con matarse o matarme, y a veces sueño que lo veo amortajado con una gran herida en la garganta o con la cara hinchada y negra. He llegado a una situación peculiar. Tengo problemas terribles. ¿Qué se puede hacer? ¿De dónde va a salir el dinero?» Bessie intentó convencerla de que tomase un jarabe sedante. Le costó trabajo, pero lo consiguió.
Poco tiempo después, la señora Reed se volvió más sosegada y se quedó dormitando. Entonces la dejé. Pasaron más de 10 días antes de que volviese a conversar con ella, pues deliraba o dormitaba, y el médico prohibió todo lo que podía excitarla dolorosamente. Mientras tanto, me llevaba lo mejor que podía con Georgiana y Elisa. Al principio estaban muy, muy frías. Elisa pasaba medio día sentada cosiendo, leyendo o escribiendo, y apenas nos dirigía una palabra ni a mí ni a su hermana. Georgiana balbuceaba tonterías a su canario hora tras hora, y a mí no me hacía caso, pero yo estaba decidida a no parecer estar inactiva o aburrida. Había llevado mis materiales de dibujo que me sirvieron de ocupación y diversión. Provista de una caja de lápices y algunas hojas de papel, solía sentarme alejada de ellas, cerca de la ventana, y me ponía a dibujar fantásticas viñetas, que representaban escenas que se formaban unos instantes en el calidoscopio cambiante de mi imaginación. Una vista del mar entre dos rocas, la luna creciente con un barco cruzando por delante, un grupo de juncos y espadañas con una cabeza de náyade, coronada de flores de loto, surgiendo entre ellos, un elfo sentado en un nido de gorriones, bajo un festón de acerolos. Una mañana me puse a esbozar una cara. Ni sabía ni me importaba qué tipo de cara iba a ser. Cogí un lápiz negro blando, lo afilé con punta ancha y empecé a trabajar. Poco después había dibujado sobre el papel una frente ancha y prominente, y la silueta de una cara cuadrada. El contorno me agradó y mis dedos se afanaron en llenarlo de rasgos. Había que trazar unas cejas bien dibujadas bajo la frente. Siguió, naturalmente, una nariz bien definida, de puente recto y anchas ventanas. Luego una boca de aspecto flexible, pero nada fina. Después, una barbilla firme con un hoyuelo decidido en medio. Por supuesto, faltaban unas patillas negras y el cabello de azabache, con grandes mechones en las sienes y ondulado encima de la frente. Ahora había que dibujar los ojos. Los había dejado para el final porque necesitaban un trabajo más esmerado. Los tracé grandes, con formas bien delineadas, las pestañas largas y oscuras, las pupilas grandes y lustrosas. Bien, pero no perfectos, pensé, al contemplar el efecto. Necesitan más energía y espíritu, y lo asombré más para que destacase más claramente el brillo. 1 o 2 toques afortunados aseguraron el éxito. Ya estaba. Tenía ante mis ojos el rostro de un amigo. ¿Qué me importaba que aquellas 2 jóvenes me volvieran la espalda? Lo contemplé. Sonreí ante el parecido. Estaba absorta y contenta. ¿Eso el retrato de alguien que conoces?, preguntó Elisa, que se había acercado sin que me diera cuenta. Respondí que simplemente era una cabeza imaginaria, y me apresuré a colocarlo entre las otras hojas. Había mentido, por supuesto. Era un retrato bastante fiel del señor Rochester. ¿Pero qué le importaba eso a ella, o a cualquiera salvo a mí misma? Georgiana también se acercó a mirar. Le gustaron mucho los demás dibujos, pero ese le pareció un hombre feo. Las 2 se sorprendieron de mi habilidad. Me ofrecí a hacer sus retratos, y cada una, por turnos, posó para un bosquejo. Después Georgiana sacó su álbum. Prometí contribuir con una acuarela, lo que la puso de buen humor. Propuso que diéramos un paseo por el jardín. Antes de estar 2 horas paseando, nos vimos inmersas en una conversación confidencial. Ella me obsequió con una descripción del invierno maravilloso que había pasado en Londres 2 años antes, de la admiración que había suscitado allí y las atenciones que le habían brindado. Incluso me hizo insinuaciones sobre la conquista aristocrática que había hecho. A lo largo de la tarde, estas insinuaciones se expandieron. Me habló de varios tiernos coloquios y escenas sentimentales, y en pocas palabras improvisó ese día para mi beneficio el volumen de una novela de la vida de la corte. Día tras día amplió las comunicaciones. Siempre trataban del mismo tema, ella misma, sus amoríos e infortunios. Era extraño que ni una vez hiciera referencia a la enfermedad de su madre, ni a la muerte de su hermano, ni al estado desastroso actual de la fortuna de la familia.
Su mente parecía estar totalmente ocupada con recuerdos de alegrías pasadas y aspiraciones a diversiones venideras. Pasaba unos 5 minutos por día en la habitación de su madre enferma y nada más. Elisa aún hablaba poco. Era evidente que tenía poco tiempo para hablar. Nunca he visto a una persona más ocupada de lo que ella aparentaba estar. Sin embargo, era difícil determinar qué hacía, o más bien, ver los resultados de su laboriosidad. Tenía un despertador para levantarse pronto. No sé en qué se afanaba antes del desayuno, pero después dividía su tiempo en porciones regulares, y cada porción tenía una tarea asignada. 3 veces al día estudiaba un pequeño libro, que descubrí al inspeccionarlo era un devocionario. Una vez le pregunté cuál era el atractivo de dicho volumen, y me dijo que las directrices. Dedicaba 3 horas a la costura con hilo dorado, de la orilla de una tela carmesí casi lo bastante grande para hacer una alfombra. En respuesta a mis indicaciones sobre la utilidad de dicha prenda, me informó que era para cubrir el altar de una nueva iglesia que recientemente había sido construida cerca de Gateshead. 2 horas dedicaba a su diario, 2 a trabajar sola en el huerto, y 1 a organizar sus cuentas. No parecía querer compañía ni conversación. Creo que, a su manera, era feliz. Esta rutina la satisfacía y nada la molestaba tanto como cualquier incidente que la obligase a variar su regularidad mecánica. Una tarde, más dispuesta de lo habitual a comunicarse, me contó que el comportamiento de John y la amenaza de ruina de la familia la habían afligido profundamente. Pero ahora, dijo, se había resignado y había hecho una resolución. Se había preocupado de asegurar su propia fortuna, y cuando muriese su madre, y era muy improbable que se recuperase ni que durase mucho, añadió tranquilamente, pondría en práctica un proyecto largo tiempo alimentado. Buscar un retiro en el que las costumbres regulares no se pudieran perturbar, y poner entre ella y el mundo frívolo una barrera infranqueable. Pregunté si la acompañara Georgiana. Dijo que por supuesto que no, que Georgiana y ella no tenían nada en común y nunca lo habían tenido. Por nada del mundo cargaría con su compañía. Georgiana había de buscar su propio camino, y ella, Elisa, seguiría el suyo. Georgiana, cuando no se desahogaba haciéndome confidencias, pasaba la mayoría del tiempo tumbada en un sofá, quejándose del aburrimiento de la casa y deseando una y otra vez que su tía Gibson la invitase a ir a la ciudad. Estaría mucho mejor, dijo, si se podía quitar de en medio durante 1 mes o 2, hasta que todo hubiese pasado. No le pregunté lo que quería decir con todo hubiese pasado, pero supongo que se refería a la muerte esperada de su madre y la lúgubre secuela de las pompas fúnebres. Elisa solía hacer tanto caso de la indolencia y las quejas de su hermana como si no existiese tal persona quejumbrosa ante sus narices. Un día, sin embargo, al guardar su libro de cuentas, mientras sacaba su labor de bordado, le habló de esta manera. Georgiana, nunca ha existido sobre la tierra un animal más vanidoso y absurdo que tú. No tenías derecho a nacer, pues no sacas provecho de la vida. En lugar de vivir por, para y contigo misma, como debe hacerlo un ser razonable, solo buscas cargar en la fortaleza de otra persona tu propia debilidad. Si no encuentras a nadie dispuesto a cargar con una criatura tan gorda, débil e inútil, te lamentas de que traten tan mal y te den de lado. Para ti, la existencia debe ser un cuadro de constantes cambios y emociones, si no, el mundo es un calabozo. Deben admirarte, deben cortejarte, deben lisonjearte, debes tener música, baile y sociedad, si no, languideces y te marchitas. ¿No tienes bastante sentido como para inventar un sistema que te haga independiente de todos los esfuerzos y todas las voluntades excepto los tuyos propios? Toma un día, divídelo en partes y asigna una tarea a cada parte. No dejes al azar ni 1/4 de hora, ni 10 ni 5 minutos. Inclúyelos todos. Haz cada tarea a su vez con método y regularidad rigurosa. El día habrá acabado casi antes de que te des cuenta de que ha empezado, y no le deberás a nadie el ayudarte a llenar 1 minuto.
No necesitarás buscar la compañía de nadie, ni su conversación, su compasión, ni su indulgencia. En pocas palabras, habrás vivido como debe hacerlo un ser independiente. Sigue mis consejos, los primeros y últimos que te voy a dar. Después, no necesitarás ni de mí ni de nadie, pase lo que pase. Desóyelos, continúa como hasta ahora, implorando, lamentándote y sin hacer nada, y sufrirás las consecuencias de tu necedad, por malas e insoportables que sean. Te lo digo sin tapujos y escúchalo bien, porque aunque no repetiré lo que voy a decirte, actuaré en consecuencia. Después de la muerte de mi madre, me lavaré las manos de ti. Desde el día en que lleven su ataúd a la cripta de la iglesia de Kereshet, tú y yo estaremos tan distantes como si nunca nos hubiéramos conocido. No creas que porque nacimos de los mismos padres, toleraré que te agarres a mí por cualquier pretensión, por nimia que sea. Te digo una cosa, si toda la raza humana, con excepción de nosotras dos, fuese barrida de la faz de la tierra, y solo quedásemos tú y yo, te dejaría en el viejo mundo y me iría yo al nuevo. Cerró los labios. Podrías haberte ahorrado la molestia de soltar esa diatriba, contestó Georgiana. Todo el mundo sabe que eres la criatura más egoísta e insensible del mundo, y yo conozco tu odio rencoroso hacia mí. He visto una muestra de él en la jugarreta que me gastaste en el asunto de Lord Edwin Bere. No podía soportar que yo fuera superior a ti, que tuviese título y que me recibieran en círculos donde tú no podrías asomar siquiera la cara. Por lo que hiciste de espía y delatora y estropeaste mis posibilidades para siempre. Georgiana sacó el pañuelo y se estuvo sonando durante 1 hora. Elisa se quedó sentada, serena, impasible y perseverante en su trabajo. Algunas personas dan poca importancia a los sentimientos puros y generosos, pero aquí teníamos dos naturalezas que se habían vuelto una insoportablemente amarga y la otra despreciablemente insípida, por carácter de ellos. Los sentimientos sin sentido común son algo anodino, pero el sentido común, sin nada de sentimiento, es un bocado demasiado amargo y vasto para el consumo humano. Era una tarde de lluvia y viento. Georgiana se había quedado dormida en el sofá mientras leía una novela. Elisa se había marchado para asistir al servicio en honor de un santo en la nueva iglesia, pues era muy escrupulosa en cuestiones religiosas. No existía mal tiempo que pudiera impedir que cumpliera puntualmente con lo que consideraba su obligación cristiana, hiciera el tiempo que hiciera. Iba 3 veces a la iglesia cada domingo, y cada vez que decían oraciones en días laborables. Yo pensaba subir a ver cómo estaba la moribunda, que yacía casi olvidada en su lecho. Hasta los criados le hacían poco caso. La enfermera contratada, como no la vigilaba nadie, se deslizaba fuera del cuarto siempre que podía. Bessie era leal, pero tenía su propia familia a la que cuidar, y podía acudir solo de vez en cuando a la casa. No había nadie en el cuarto de la enferma, tal como había supuesto. No estaba la enfermera y la paciente yacía quieta, aparentemente dormida, el rostro lívido hundido entre las almohadas. El fuego agonizaba en el hogar. Repuse el carbón, arreglé la ropa de la cama, contemplé un rato a la que no me podía contemplar a mí y luego me alejé en dirección a la ventana. La lluvia golpeaba fuertemente contra las lunas y el viento soplaba con furia. Ahí yace una, pensé, que estará pronto más allá de la guerra de los elementos terrenales. ¿A dónde volará su espíritu, que lucha ahora por abandonar su morada material, cuando por fin se haya liberado? Al meditar este gran misterio, pensé en Ellen Burns y recordé sus últimas palabras, su fe y su doctrina sobre la igualdad de las almas desencarnadas. Escuchaba con el pensamiento su voz a un familiar y visualizaba su aspecto pálido y espiritual, su rostro demacrado y su mirada sublime cuando yacía en su sereno lecho de muerte, y susurraba su anhelo por ser devuelta al seno de su divino Padre, cuando murmuró una voz débil detrás de mí desde la cama. ¿Quién es? Sabía que hacía días que no hablaba la señora Reed.
¿Se recuperaba? Me acerqué a ella. Soy yo, tía Reed. ¿Quién es yo? Fue la respuesta. ¿Quién es usted? Mirándome algo sorprendida y un poco asustada, pero no delirando. Usted es una extraña para mí. ¿Dónde está Bessie? Está en la portería, tía. Tía, repitió. ¿Quién me llama tía? No eres una Gibson, y sin embargo te conozco. La cara, los ojos y la frente me son muy conocidos. Te pareces, sí. Te pareces a Jane Eyre. No dije nada. Temía causarle conmoción si anunciaba mi identidad. No obstante, dijo, me temo que estoy equivocada. Quería ver a Jane Eyre, imagino semejanzas donde no existen. Además, después de 8 años debe estar muy cambiada. Le aseguré suavemente que era la persona que creía y deseaba que fuese, y dándome cuenta de que me había extendido y de que estaba en sus cabales, le expliqué que Bessie había enviado a su marido a buscarme a Thornfield. Estoy muy enferma, lo sé, dijo un rato más tarde. Hace unos minutos intentaba darme la vuelta y no puedo mover un músculo. Más vale que descargue mi conciencia antes de morir. Lo que estando sanos no importa poco. Nos pesa en momentos como el actual. ¿Está aquí la enfermera? ¿No hay nadie más en el cuarto que tú? Le aseguré que estábamos solas. Bien. 2 veces te he agraviado y ahora me arrepiento. Una fue al romper la promesa hecha a mi marido de que te crearía como un hijo propio. La otra se detuvo. Después de todo, no importa mucho, murmuró para sí, y puede que me recupere. Humillarme ante ella me duele. Se esforzó por cambiar de postura, pero fracasó. Le cambió la cara. Parecía experimentar alguna sensación interna, precursora, quizás de la agonía final. Debo hacerlo. Veo la eternidad ante mí. Más vale que te lo diga. Ve a mi tocador. Ábrelo y saca una carta que verás allí. Obedecí sus instrucciones. Lee la carta, dijo. En la carta decía así. Señora, ¿querría usted tener la bondad de enviarme las señas de mi sobrina Jane Eyre y de decirme cómo está? Es mi intención escribirle enseguida para pedirle que se reúna conmigo en Madeira. La providencia ha bendecido mis intentos de conseguir una subsistencia suficiente, y como estoy soltero y sin hijos, quiero adoptarla durante el resto de mi vida y dejarle, cuando me muera, lo que posea para legar. Quedo de usted atentamente. John A. Madeira. Tenía fecha de 3 años atrás. ¿Por qué no tuve yo noticias de esto? Pregunté. Porque te tenía una antipatía tan firme y absoluta que no quise levantar un dedo para ayudarte a encontrar la prosperidad. Nunca he podido olvidar tu conducta conmigo, Jane, ni la furia con la que me atacaste una vez, ni el tono con el que me dijiste que me odiabas más que a nadie en el mundo, la voz y la mirada, tan impropias de una niña, con las que afirmaste que solo pensar en mí te ponía enferma, y aseguraste que te había tratado con una crueldad extremada. Nunca he podido olvidar mis propios sentimientos cuando te lanzaste a verter sobre mí el veneno que poblaba tu mente. Sentí miedo, como si un animal al que había golpeado o maltratado me mirase con ojos humanos y me maldijese con una voz de hombre. Tráeme agua, date prisa. Querida señora Reed, le dije, ofreciéndole la bebida que había pedido. No piense usted más en todo esto. Deje que se aleje de su pensamiento. Perdóneme mis palabras apasionadas, pues solo era una niña. Han pasado 8, 9 años desde aquel día. No hizo caso de lo que dije. Cuando hubo acabado de beber el agua y recuperado el aliento, prosiguió de esta forma. Te digo que no he podido olvidarlo y me he vengado. Que te adoptara tu tío y te colocara en una situación de bienestar y comodidad era algo que no podía soportar. Le escribí. Le dije que sentía desilusionarle, pero que Jane Eyre estaba muerta.
que había muerto de fiebres tifoideas en Lockwood. Ahora puedes actuar como te plazca. Escríbele para contradecir lo que dije. Descubre mi mentira tan pronto como quieras. Creo que naciste para ser mi tormento. Mi última hora está plagada por el recuerdo de un acto que, de no haber sido por ti, nunca me habría visto tentada de cometer. Si pudiera conseguir que dejara de pensar en ello, tía, y que me mirase con afecto e indulgencia. Tienes un talante muy malo, dijo, que incluso hoy me siento incapaz de comprender. ¿Cómo, durante 9 años, pudiste ser paciente y pacífica bajo cualquier trato? Y en el 10º estallaste, llena de fuego y violencia. Nunca podré comprender. Mi talante no es tan malo como usted piensa. Soy apasionada pero no rencorosa. Muchas veces, de niña, me hubiera encantado quererla, si me lo hubiera permitido, y ahora deseo fervientemente reconciliarme con usted. Deme un beso, tía. Acerqué mi mejilla a sus labios. No quiso tocarla. Dijo que la oprimía al inclinarme sobre la cama, y me pidió agua nuevamente. Al volverla a tumbar, porque la levanté y la sujeté con el brazo mientras bebió, puse mi mano sobre la suya, viscosa y fría como el hielo. Los débiles dedos rehuyeron el tacto. Los ojos vidriosos esquivaron mi mirada. Quiérame u ódiame entonces, según prefiera, dije por fin. Tiene usted mi perdón absoluto y sincero. Pídaselo a Dios y tenga paz. Pobre mujer doliente. Era demasiado tarde para hacer el esfuerzo necesario para cambiar su forma habitual de pensar. En vida siempre me había odiado. Al morir había de odiarme todavía. Llegó entonces la enfermera y la siguió Bessie. Me rezagué aún media hora más, con la esperanza de ver alguna señal de afecto, pero no la dio. Rápidamente cayó en un estado de estupor. Su mente no volvió a reanimarse. Murió aquella noche a las 12. No me hallaba yo presente para cerrarle los ojos, ni tampoco ninguna de sus hijas. A la mañana siguiente acudieron a decirnos que todo había acabado. Ya estaba amortajada. Elisa y yo fuimos a verla, pero Georgiana, que había estallado en sonoro llanto, dijo que no se atrevía a ir. Allí estaba extendido, rígido y quieto, el cuerpo antaño, robusto y activo. Sus ojos pétreos estaban cubiertos por los fríos párpados. La frente y los fuertes rasgos llevaban aún la huella de su alma inexorable. Aquel cadáver me pareció una cosa extraña y solemne. Lo contemplé con melancolía y dolor. No aspiraba nada suave ni dulce, nada misericordioso ni esperanzador ni sosegado. Solo una angustia terrible por la desgracia de ella, no por lo que perdía yo, y una congoja sombría sin llanto ante lo espantoso de semejante muerte. Elisa observó serenamente a su madre. Después de algunos minutos de silencio, comentó: Con su constitución, hubiera debido vivir hasta una edad avanzada. Las penas acortaron su vida. Después, un espasmo le torció la boca durante un instante. Cuando desapareció, se giró y abandonó la habitación, y yo también. Ninguna de nosotras había derramado ni una sola lágrima.